Bienvenidos a todos a este segundo video del curso Diseño de redes inalámbricas. En esta oportunidad estudiaremos todos los conceptos básicos para que ustedes puedan comprender cómo funcionan estas redes inalámbricas. El primer concepto que tocaremos son las ondas electromagnéticas. Y imaginamos que cuando nos comunicamos de forma inalámbrica, hay algo que viaja por el espacio, algo que desconocemos, algo que no podemos ver. Este algo se llama onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas, como dice su concepto, nacen cuando un campo eléctrico entra en contacto con un campo magnético. Por eso mismo se llama electromagnética. Habiendo definido qué son las ondas electromagnéticas, ahora nos toca conocer cómo es que éstas viajan. Y este tipo de ondas viajan a la velocidad de la luz en el vacío. Ojo, que al momento de decir en el vacío, estamos haciendo referencia a la ausencia de todo, a la ausencia de aire, a la ausencia de paredes, a la ausencia de gases, todo. Así que, para forma práctica, podemos decir que las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad de la luz. Una onda electromagnética puede viajar a través de cualquier elemento, puede atravesar cualquier objeto. Atraviesan el aire, que bueno, no es sólido, atraviesan paredes, atraviesan árboles, atraviesan cúmulos de agua. Por lo cual se dice que estas ondas no necesitan un medio físico para propagarse, porque atraviesan todo. Claro, cabe recalcar en este apartado que si bien son capaces de atravesar, van perdiendo intensidad conforme van atravesando objetos. Si bien ya conocemos qué son las ondas electromagnéticas y cómo es que éstas viajan, necesitamos también conocer sus propiedades básicas para poder conocerlas a la perfección. Y estas propiedades son la frecuencia, la amplitud, cuadratura, fase y longitud de onda, las cuales estaremos hablando a continuación. La primera propiedad que conoceremos es la frecuencia. Y la frecuencia es el término que hace referencia a la cantidad de ondas transmitidas en un segundo. Hay que tener en cuenta lo siguiente: si bien unas ondas electromagnéticas que tengan mayor frecuencia que otra, no significa esto que a mayor frecuencia se va a transmitir mayor cantidad de información. No, la frecuencia solamente es una propiedad en la cual podríamos decir que una onda que trabaja a la frecuencia de 5 GHz no va a ser compatible con equipos que pueden reconocer frecuencias de 2.4 GHz. Podríamos asemejarlo al sonido y a lo que nosotros hemos escuchado muchas veces. Si se transmite un sonido en una frecuencia muy baja, puede dejar de ser escuchable por el ser humano, porque el ser humano escucha solamente cierto rango de frecuencias. La propiedad de la amplitud. La amplitud define la potencia o energía con la cual se están emitiendo las ondas. Una onda con mayor potencia tiene mayor amplitud. Y aquí recordamos algo. Recordamos que las ondas electromagnéticas son capaces de atravesar paredes, capaces de atravesar cúmulos de agua, pueden atravesar cualquier material. Pero, ¿qué sucede? Sucede que una onda electromagnética, cuando atraviesa distintos materiales, inclusive el aire, va perdiendo energía. Y eso quiere decir que su amplitud se va reduciendo. Así que muchas veces vamos a necesitar que el equipo que crea estas ondas electromagnéticas, las emita con una mayor potencia, con una mayor energía, para que estas ondas puedan atravesar ciertos materiales y llegar hasta distancias más lejanas. Hay que tener en cuenta y en conocimiento que nosotros conocemos que la energía, la potencia, se mide en vatios, o también, si la unidad es muy pequeña, milivatios. Pero la energía con la cual se transmiten las ondas electromagnéticas es tan pequeña
que hablarla en milivatios sería realmente incomprensible. Estaríamos hablando de 0.001, 0.003, muy complicado para realizar algunos ejercicios. Es por ello que la unidad en la cual nosotros vamos a hablar de amplitud en ondas electromagnéticas va a ser el decibel milivatio, conocido como dBm. La propiedad de la longitud de onda. Conocemos y graficamos constantemente a las ondas electromagnéticas como la imagen que pueden ver a la derecha. En esa imagen podemos ver cómo la distancia entre dos crestas tiene un valor llamado lambda. Esta distancia es llamada longitud de onda. Es la longitud que se mide en centímetros de diferencia entre dos puntos iguales. Todo lo que toma para que se vuelva a repetir la misma onda en centímetros. Como lo dice la definición y en palabras sencillas, distancia entre dos crestas. Conocemos ya la frecuencia, conocemos la longitud de onda y conocemos que las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz. Entonces, si bien conocíamos la fórmula distancia es igual a velocidad por el tiempo, y si bien la frecuencia es la inversa del tiempo, ahora esa fórmula se puede modificar y podemos tener esto. Lambda es igual a velocidad sobre frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? La longitud de onda entre cada cresta, si bien está dada por la velocidad, que es una constante, que es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, nosotros podemos calcular cuál es la longitud de onda para cualquier frecuencia, incluso para nuestras redes Wi-Fi. Para Wi-Fi, en que normalmente utilizamos 5 GHz, sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, dividido entre 5 por 10 a la 9, lo cual es 5 GHz, y nos estaría dando 6 centímetros. 6 centímetros sería el valor de longitud de onda para la frecuencia de Wi-Fi 5 GHz. La propiedad de la cuadratura. Este es un término un poco complejo y a veces un poco complicado de comprender, pero recordemos que nosotros necesitamos poner sobre esta onda electromagnética información y la cantidad de la información viene a ser una cierta cantidad de códigos que se pueden tener en un determinado periodo. Esta cantidad de códigos en un periodo se le llama cuadratura. Es por eso que la cuadratura está relacionada directamente con la cantidad de información que puede ser transmitida, o como ustedes lo conocen, con los megabits. Coloquialmente se le hace referencia como modulación, y aquí es donde se define la configuración. Un equipo que trabaje a una mayor modulación o una mayor cuadratura va a trabajar con mayores velocidades de transmisión. Ejemplo, hablamos de, si tuviéramos las siguientes dos cuadraturas, 16 QAM y 64 QAM, ¿quién es capaz de transmitir mayor capacidad? Y la respuesta es, obviamente, el que tiene mayores dígitos. 64 QAM transmite mucha mayor velocidad que 16 QAM o mayor cantidad de megabits, mayor velocidad de transferencia. La propiedad de la fase. Para que se pueda trabajar con ondas electromagnéticas y se pueda comunicar un equipo transmisor con uno receptor, requieren que ambos estén sincronizados, ya que las ondas están en constante desplazamiento. Es por eso que la fase hace referencia a esta sincronización en el tiempo, que aquí ustedes pueden ver en las imágenes de la derecha. Cuando una onda está en fase, está en sincronía, pero cuando las ondas están fuera de fase, están desfasadas del momento en el cual deberían ser recibidas. Y esto genera problemas con la comunicación. Y no estamos hablando aquí de latencia, no. Aquí estamos hablando de problemas como pérdida total de la comunicación. Es por eso que los equipos que no están en fase no se pueden comunicar. Muchos equipos
inalámbricos, muchos transmisores, antenas, tienen un reloj interno para que estos puedan estar en fase. Y al momento de autenticarse uno con el otro, se crea esta sincronía que permite que puedan trabajar conjuntamente como la imagen superior de la derecha. Otros equipos, para poder estar en fase, se les conecta un GPS y de esta forma el GPS funciona como reloj y les brinda la sincronía para que puedan trabajar de forma perfecta. Habiendo acabado de definir todas las propiedades de las ondas electromagnéticas y ya conociéndolas mucho más a profundidad, nos toca ahora conocer sobre qué se desplazan las ondas electromagnéticas. Y este es el llamado espectro electromagnético. El espectro electromagnético no lo podemos ver, no es visible, pero es una propiedad que existe en el espacio. Eso existe sea aquí en la Tierra, en el espacio exterior, existe en cualquier lugar. Es una propiedad que existe en el espacio, como les digo. Entonces, dentro del espectro electromagnético se pueden transmitir, pueden viajar todo tipo de ondas electromagnéticas. Y con eso estamos hablando ondas que pueden ser los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, la luz visible, porque la luz también es un tipo de onda electromagnética, radiación infrarroja y las ondas radioeléctricas. Habiendo comentado en la diapositiva anterior que sobre el espectro electromagnético se transmiten las ondas radioeléctricas, cabe recalcar que dentro de todo ese espectro hay un espacio muy especial, un espacio que lo conocemos a la perfección todos los que nos dedicamos a las telecomunicaciones, y es el momento de ustedes. Y ese espacio del espectro se llama el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico simplemente es el segmento del espectro electromagnético en el cual se transmiten las ondas radioeléctricas. Ahora, hay que también conocer que el espectro radioeléctrico es un recurso natural de carácter limitado. Y no es que este espectro se vaya a agotar, se vaya a acabar, pero sucede que si sobre el espectro electromagnético alguien está transmitiendo con una frecuencia, ya nadie más puede transmitir con esa misma frecuencia porque generaría interferencia. Por eso mismo es de carácter limitado. Pero ojo, no es algo que se vaya a agotar. En el Perú, en el Perú conocemos que el MTC es el ente que administra el espectro radioeléctrico y que da permiso a las empresas para hacer uso de este. El espectro radioeléctrico también está subdividido en distintas bandas de frecuencia, dependiendo, claro está, la frecuencia en la cual están operando los distintos equipos. Continuando con las definiciones, ahora nos toca conocer qué es la radiofrecuencia. Y si bien ustedes pueden ver a la mano derecha una tabla grande y amplia que está en inglés, donde ven todo el espectro electromagnético. Y el espectro electromagnético es todas las ondas con cualquier frecuencia. Como le dije en su inicio, el espectro electromagnético comprendía los rayos gamma, cósmicos, rayos X y un segmento especial que se llama el espectro radioeléctrico, sobre el cual se transmiten las ondas radioeléctricas. Este segmento está aquí y está sombreado. Ese segmento es el segmento que va desde las frecuencias 3 kHz hasta los 300 GHz. Y este segmento tiene una peculiaridad, y es que nos permite transmitir información, transmitir datos. Es por eso que la radiofrecuencia es realmente importante para las telecomunicaciones y comprender todos esos conceptos. Habíamos hablado con anterioridad de las ondas radioeléctricas y tenemos en mente que las ondas radioeléctricas, al ser solamente ondas electromagnéticas pero con una frecuencia especial ya mencionada, estas ondas se desplazan y se van moviendo en la trayectoria que hayan sido enviadas o en todas las direcciones, si esto sea el caso. Pero ¿qué sucede? Estas ondas hacen uso de su propia energía para desplazarse.
Esto quiere decir que conforme van yendo a más distancia, se va agotando la energía, se va perdiendo amplitud de las ondas. Esta pérdida de energía se llama la pérdida de espacio libre. Y la pérdida de espacio libre no hace referencia a que estas ondas se van atenuando por los gases del medio, por el aire. No, simplemente que se va perdiendo energía porque es una característica de este tipo de ondas. Es una característica de la propagación. El siguiente dispositivo que vamos a conocer son las antenas, y es que las antenas son clave para la transmisión de ondas electromagnéticas. Una antena es un pedazo de metal generalmente simétrico, es conductor y ha sido creado, fabricado con la finalidad de poner las ondas electromagnéticas en el medio y también de recibirlas. Esta es la finalidad de la antena. Si no hubieran antenas, no podríamos poner ondas electromagnéticas en el medio y no se podrían propagar. Ahora, ya habiendo conocido tantos conceptos, me gustaría agregar unos conceptos adicionales sobre esta diapositiva. Y es que recuerden que la señal se va atenuando, pero la atenuación no solamente se da por el espacio libre, por la propagación, sino que también se puede dar por obstáculos que hay en el medio de la señal, como puede ser una pared, puede ser un árbol, etcétera. Entonces, cuando necesitamos llegar más lejos, tenemos dos opciones. Aumentamos la potencia o como se dice, usamos mayor energía para que se transmitan estas ondas y con mayor energía pueden ir más lejos, o si no, así como hablamos de pérdidas, hablamos de ganancia. Y las antenas crean ganancia para estas ondas. Tal vez no podemos aumentar más energía, pero podríamos poner una antena más grande. Y una antena más grande significa que estas ondas van a tener una mayor ganancia. Imaginemos esto, y si retroceden a la diapositiva anterior lo pueden comprender, y es que cuando una señal es creada por el transmisor, esta señal puede tener una cierta cantidad de energía. Y de esa cantidad de energía, al momento de ponerla en el medio para que sea transmitida, la antena la amplifica. Y la amplifica direccionándola hacia una cierta ubicación. Ahora, luego la señal se va desgastando, se va atenuando conforme se va enviando. Entonces, hay que tener en clave que cualquier elemento que está en el medio de estas ondas le va a quitar energía, pero las antenas la van a amplificar. Con estos conceptos yo creo que ya tienen casi todo, pero vamos a la diapositiva siguiente para acabar. Terminología adicional. El primer concepto es el RSSI, o también llamado nivel de recepción, el cual es el valor de potencia con el cual llega la señal al receptor. Ojo, y hay que tener en cuenta y no olvidar, cuando un dispositivo pone la señal en el medio, tiene una antena para que se transmita. Y cuando un dispositivo recibe la señal, también tiene una antena para recibirla. El RSSI es la señal que recibe el dispositivo final. Esta señal luego de ser amplificada por la antena receptora. Ruido e interferencia. Y aquí me gusta hacer esta referencia. El ruido es cualquier, cualquier señal externa escuchada por el receptor y que no haya sido enviada por el transmisor. Por ejemplo, si yo estoy hablando con ustedes al escucharme, me están escuchando a mí, pero si hay alguien que está atrás de ustedes haciendo bulla, eso es ruido o interferencia. Y me gusta siempre recalcar esto porque muchos no tienen ese concepto claro y es que el ruido no siempre es dañino. El ruido es dañino cuando realmente interfiere con la comunicación y genera problemas, pero de no ser así, no es dañino. Estamos nosotros conversando, ustedes me están escuchando, pero hay alguien
seguramente en su casa que está haciendo bulla. Y esa bulla tal vez a ustedes no les incomoda, es un pequeño sonido de fondo. Eso es ruido, pero no está dañando nuestra comunicación, a menos que ellos se pongan a gritar. Mientras no dañe la comunicación, el ruido no es dañino o perjudicial para la comunicación. Por eso que si alguien les pregunta, ¿el ruido es dañino para la comunicación? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? De la cantidad o la intensidad de ruido que haya. La señal de ruido es un parámetro que nos permite medir la calidad. Simplemente es la diferencia o la resta entre el RSSI y el ruido existente. La sensibilidad, hablamos que es el mínimo valor de recepción o RSSI que el receptor puede escuchar para poder trabajar sin ningún problema. Y bueno, la interferencia, una señal que altera la recepción de otra. Y esos serían todos los conceptos, todos los fundamentos básicos de redes inalámbricas para que podamos seguir avanzando en este mundo y avanzar hasta el punto de diseño que es lo que todos queremos.